Amigos, amigas, bienvenidos a este su canal Metaparadigma. En este segmento, sin autocrítica no hay crecimiento. Como ya saben, es un segmento bastante duro, bastante crítico justamente, pero con una intención. Y la intención es evidentemente mejorar la práctica de enfermería desde el comportamiento de las personas. Porque además esto trae un beneficio extra que la gente puede no dimensionar con sus actitudes o con estas eh, prácticas no sanas que se tienen dentro de los hospitales, dentro del gremio, y que es el posicionamiento frente a la sociedad. Independientemente de la escuela donde se haya estudiado, eh, se puede intuir, decir, los números están, que el 95% del personal que está es de escuelas públicas. Y esto tiene mucho que ver justamente con la sociedad. Tiene que ver con eso que yo decía la vez pasada. Hay un segmento de la población bastante estúpido que habla de que solamente cierto, ciertos personajes o ciertos actores de la sociedad son los que generan la riqueza. Y eso ya quedó claro que eso es una estupidez. Todos pagamos impuestos, hasta impuestos ocultos, si no, habrá que preguntarle a todos esos funcionarios o funcionarietes de las alcaldías este, en el pasado o actuales, que ven como una veta de dinero el puesto que tengan. Y obviamente ese tipo de impuestos pues no generan recibos, ¿verdad? Esos autogenerados no son mm, medibles. Pero ¿a qué me refiero con esto? Eh, el comportamiento por años que ha tenido enfermería ha sido patético en relación a el entreguismo que tiene con el sector médico, y con el abandono que ha tenido justamente con la sociedad. Si algún bien o alguna situación como divisa tienen justamente los enfermeros de salud pública, los de primer nivel, es justamente eso, que pueden ir a las casas y todavía ser respetados, todavía ser tomados en cuenta. Hay una situación ahí de diferencia entre ellos y el enfermero hospitalario. Muchas veces, incluso lo vimos dentro de la ignorancia y la cerrazón también, y parte de estupidez de la gente, la población, tiene que ver con los ataques que hubo a personal de enfermería durante los meses más oscuros y más difíciles de esta situación mundial de salud, donde fueron objeto de ataques muchos enfermeros y enfermeras. Y digo estupidez porque no es una ofensa, es un hecho. La falta de inteligencia genera eso justamente. Pero por qué es más criticable o por qué es criticable una enfermera en hospitalaria por sus acciones que una enfermera que va con su eh, termo a buscar niños que tengan la cartilla de vacunación incompleta? Justamente por eso, porque ellos tienen un acercamiento con la sociedad, ellos tienen que lidiar justamente con padres y madres de familia en sus casas. Y en el hospital se ha tomado mucho el papel de distanciamiento, de malos tratos, de malas prácticas que generan justamente todo este tipo de problemática en el que no se ve a una enfermera de la misma manera en un hospital que fuera. Y derivado de estas prácticas, las cuales ya he estado criticando bastante, me llegó una invitación, bueno, dos invitaciones a participar en foros permanentes de enfermería, donde me decían que solo criticas
y no hay propuestas. Pues en mi crítica está la propuesta, justamente, ya dije, que el enfermero sin vocación, sin ética ni nada, pues tiene que salirse. El que se amparó para no ir a trabajar durante lo del periodo más difícil del COVID, debe de irse. La enfermera, yo le puse la ponte al pedo, pues debe de irse. El borracho debe de irse. El, 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 el que infringe el contrato colectivo y la ley de servidores públicos debe de irse. Y en esa crítica está la respuesta. O sea, no, ¿qué más quieren que proponga? Que ellos se les dé una segunda, tercera, quinta, décima oportunidad. Muchos de ellos ya se han presentado a las comisiones de honor y justicia en sus respectivas instituciones y no pasa nada porque el sindicato, vuelvo al punto, el sindicalismo, este, en muchos de los casos ignora a los verdaderos trabajadores. Fíjense lo que estoy diciendo. Ignora a los verdaderos trabajadores y le da alas al flojo, al huevón, y lo dije, bueno, al flojo y huevón, pues así se dice aquí en México también. Es una palabra bastante fuerte, pero bueno, ya la dije, la asumo. Al borracho, a la señora que se pone loca, que no quiere estudiantes, en fin, o sea, todos esos personajes deben de irse. Pero son justamente los que defienden el sindicalismo y son justamente los que defienden este tipo de foros a los que me invitaron, dos. No voy a mencionarlos, ahí están, que ellos hagan su lucha, pero ellos ya pasaron. No sé si no les queda claro que romper paradigmas es obligado, obligado. Y si el sindicalismo no entiende que justamente ya no debe de haber esto de el sindicato único, único, como la voz única. Por ahí había una asociación también bastante torpe que habla de la asociación única y exclusiva de enfermería y en el mundo y galaxias cercanas, sistemas planetarios y galaxias cercanas. Eso es estúpido. El pensamiento único no existe ni debe existir. Ni siquiera en los regímenes más duros o difíciles había una voz única. Hubo disidencia siempre. En todos los regímenes siempre ha habido y debe de haber. Eh, es una obligación en el mismo, bueno, no voy a mencionar regímenes, no tiene sentido eso, y menos por lo que a mis espaldas está. Pero así en ese régimen al cual no me quiero referir, igual al otro, al régimen rojo, hubo disidencia y debe de haber. Eso es en cuanto a que me cuestionan por qué critico y no propongo. Pues obviamente en la crítica está la propuesta. Ahí está. No sé qué necesiten para entenderlo. Manzanas, puedo explicarlo con manzanas. Si eso quieren, pues lo hago. Pero creo que es muy claro, ¿no? Es bastante claro lo que digo. Las palabras son justamente fuertes, como la que dije hace rato. Y ante eso, pues no hay más que decir. Por otro lado, también hay una propuesta que quiero hacer. Y esto es una situación que por años se ha ignorado, por años, en detrimento de la práctica de enfermería. Y esto es, si alguno piensa que las acciones esenciales solamente atañen al enfermero hospitalario, está en un error, está desfasado, está sobrevalorado este personaje, hombre o mujer, quien sea. Las acciones esenciales, así como los indicadores de calidad, se deben de aplicar en todo el ser y quehacer enfermero. En ese entendido, tenemos que comprender entonces por qué me habla un punto sobre comunicación efectiva.
comunicación efectiva. ¿A qué se refiere? Pues a todo, a la comunicación dentro del hospital, pero también en el centro de salud con su este, eh, el T1 con el T2, el T2 con el T3 y asimismo todos los centros de salud con su jurisdicción sanitaria. Pero hay un abismo entre el primer nivel y el segundo nivel, hablando concretamente de la Ciudad de México. Porque en el ISSSTE sí hay una comunicación, sí existe una referencia y un seguimiento al paciente posterior a la cirugía, por ejemplo. Regresan a su clínica o a su unidad de medicina familiar. Pero en el sistema de salud de la Ciudad de México eso no existe. El centro de salud puede referir a un hospital, eso sí, se hace, pero cuando el hospital ya se tiene que deshacer, en términos de entregar, no de otra forma, no se malentienda, de entregar al paciente ya operado, ya resuelto el problema agudo, se debe de devolver y entregar esa responsabilidad al centro de salud y no, el paciente sigue yendo a consulta externa del hospital. Y entonces el centro de salud ahí se queda desfasado, ellos hacen como que trabajan y el hospital a veces sí trabaja de más. ¿Qué es lo que se propone ahí? Bueno, lo que propongo ahí, y digo ellos hacen que trabajan porque pues en el tiempo anterior a la pandemia, bueno, pues ellos eran expertos en saber dónde se venden los mejores tacos, ¿no? O dónde las mejores quesadillas del tianguis fulano, o dónde los mejores mariscos. Porque pues andan en la calle, justamente, ese es parte del trabajo y pues más que saber a veces sus AGEF, cómo están conformados, si tienen cuántas personas viven ahí que son población flotante, población fija. Más que saber eso, saben de tacos y de cesadillas, todo. Todo lo que debe de saberse, lo saben. Pero aquí voy con la propuesta, justamente, crítica y propuesta, ya la crítica ya fue, ahora propuesta. ¿Qué es lo que propongo? Que verdaderamente haya una comunicación efectiva entre el primer nivel y el segundo nivel en la Ciudad de México. No sé si esto pase en el interior de la República. Yo creo que sí. Si aquí pasa, que estamos tan cerca, es decir, una comunidad por muy lejana que esté en Milpalta o Xochimilco o la más lejana del centro de la ciudad que es en Tlalpan es Parres, el pueblo de Parres, si hay un centro de salud, pues debe tener comunicación con la jurisdicción sanitaria en Tlalpan, por zona de hospitales, en la calle de Cuapa, en la colonia Torillo Guerra. Bueno, si aún aquí, estando tan cerca o habiendo tantos medios, no hay una comunicación efectiva y esta se rompe definitivamente entre el centro de salud y el hospital al que se refiere, sí debe de haber enlaces, y esta es la primera propuesta concreta, un enlace entre el hospital de referencia y los centros de salud con la jurisdicción. Debe de haber enlaces. Y cuando haya campañas de vacunación, la jurisdicción debe enviar al centro de salud determinado en el que esté la zona de influencia. Si ahí dentro está el hospital, dentro de esa zona de influencia, bueno, pues ese es el que debe de ir a vacunar al personal obligado. Porque dicen, no, es que ellos tienen que ir al ISSSTE. Ellos son derechohabientes del ISSSTE. Y ahí es donde justamente se rompe esa relación. Todos somos, bueno, los que trabajan, yo ya no, un asunto ahí conmigo, puedo explicarlo en otro momento, eh, pueden ir justamente a su servicio de salud, pero eso genera un alejamiento mayor. En cierta ocasión yo fui a un hospital a hacer prácticas y una enfermera del hospital, del Belisario Domínguez,
preguntaba que dónde se podía poner la vacuna del tétanos. Y se me hizo así como que dije, pues en tu unidad de medicina familiar, ¿no? O sea, de entrada. eh, si trabaja en el Belisario, pues debe tener ISSSTE, en el entendido de que es una trabajadora al servicio del Estado. Pero le dije, bueno, pues si no es ahí, entonces búscate el centro de salud que te corresponda y ve. Las vacunas son universales y gratuitas. Y ese desconocimiento, esto es real, y esto es de una especialista bastante especial, este, del, del Belisario Domínguez, una quirúrgica, ¿sale? Donde ellas creen saberlo todo y pues no siempre, ¿verdad? Y esto es real, la persona existe y podría dar su nombre, pero bueno, ¿para qué, no? No es balconear, sino decir que hay un desconocimiento. ¿Culpa de quién? Pues del mismo trabajador, que no, son cosas pues sí que de primer nivel de entendimiento y no lo saben. Incluso ahí le comenté porque preguntaba otra cosa y yo escuché y le comenté, ahí también puedes hacerte este estudio, ¿no? Un estudio X. Y dices, pero, o sea, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo pueden ignorar eso? Entonces, un enlace entre el primer nivel y el segundo nivel es obligado. Debe de haber información que sube del primer nivel al segundo y de referencia ahora del segundo al primero. Y de esto, derivado de esto, viene la segunda propuesta. Bueno, para que verdaderamente haya un trabajo efectivo y se eliminen varios costos hospitalarios, por ejemplo, la atención a los pacientes diabéticos, la atención a los pacientes renales, la atención a los pacientes posoperados que luego regresan con la herida infectada, y no necesariamente por una dehiscencia, es decir, no por un problema en el hospital, sino por mal cuidado de la herida en casa. Aquí viene la segunda propuesta. Y esto es así. La comunicación debe de ser. En segundo lugar, deben de desaparecer los T1. A veces es un lugar tan pequeño donde hay una enfermera pero no hay médico, luego entonces el T1 pues nunca se abre porque no hay médico, o hay médico pero no hay enfermera, entonces no se abre nunca el famoso T1. Entonces, bajar la denominación, es decir, que el T1 deje de existir y lo que era el T2 se convierta en T1 y lo que era el T3 se convierta en T2. Entonces otra vez tenemos T1 y T2, pero el T1 ahora será lo que es el T2 y el T3 será el T2. De esta manera tenemos otra vez T1 y T2. Y los T3 vuelvo a decirlo, deben de convertirse en clínicas de tratamiento para pacientes diabéticos, para pacientes renales y para curación de heridas. Para que pasen dos cosas. Se distribuya el trabajo mejor en los hospitales, no haya una sobrecarga de trabajo en consulta externa, porque para quitar puntos hay que ir hasta el hospital. Para las clínicas de diabetes se dan en los hospitales, cuando hay un espacio físico en lo que serían los T3 ahora. Son hospitales grandes, son centros de salud grandes o medianos donde bien puede darse esas clínicas. Y concretamente el tratamiento, por ejemplo, de los pacientes renales, se les podría bien acondicionar perfectamente a lo que eran los T3, que ahora serían clínicas justamente para enseñar a dializar al paciente y a 3 familiares, para que el paciente y 3 familiares sepan cómo se dializa para bajar la carga justamente de los hospitales y que los centros de salud se hagan cargo de esos insumos.
y de la capacitación para hacerlo. Son enfermeros, a final de cuentas deben de saberlo, pero bueno, se recapaciten para volverlo a hacerlo, para volver a hacer esa labor, ese trabajo, y bajar el costo y la carga de trabajo en los hospitales. Hay hospitales que son generales, entre comillas, pero solamente se atiende pacientes renales. Por ejemplo, el Belisario Domínguez, que sí tiene la especialidad, sí tiene la especialidad de nefrología, pero si la mitad de esos pacientes bien controlados se atendieran en lo que eran los T3, hoy ya convertidos entonces en clínicas, ahí es donde se van a dializar, quitan sobrecarga al hospital, se atienden pacientes agudos y en los otrora T3 se podrían tener esa práctica y la enseñanza a tres familiares para que se pueda hacer esto en casa. Finalmente se llegue a la casa. Y así todos vamos a ganar, porque el hospital va a tener menos carga de trabajo. Los centros de salud T1 desaparecen, el T2 se vuelve T1, el T3 se vuelve T2 y los que eran T3, o más bien el T2 es T1, el T2 se vuelve T3 y el T3 se vuelve, sí, más bien, se vuelve una clínica para educación para la salud y el cuidado de los pacientes. Entonces, propuestas hay. Eh, y de esta manera valdría mucho más la pena a los estudiantes que vayan a hacer servicio social a la Secretaría de Salud en el primer nivel de atención, porque también se harían estos procedimientos y no estarían tan alejados de un área hospitalaria y se podría verdaderamente incidir en la enseñanza a la población del autocuidado. Además de que si hay enfermeras por las que nadie habla, nadie se acuerda de ellos, vuelvo al punto, los enfermeros institucionalizados siempre quieren mejores salarios, mejores cosas, pero no es proporcional lo que piden a la cantidad de vicios que tienen dentro de los hospitales y de los cuales se hacen de la vista gorda. Dos, nadie habla tampoco por la enfermería privada del grupo Ángeles, que es un monstruo, es un pulpo. Ha abarcado más del 70% de la enfermería privada en México. Y si están hoy mejor pagados, no es gracias a que la iniciativa privada sea muy buena. Hay que decirlo. Y ahí duélale a quien le duela. No soy gobernista, pero es real. Si han mejorado las condiciones en cuanto al salario, es porque el salario mínimo ha aumentado gracias a la llegada del Sweet Cotton Head, que ha mejorado bastante el salario mínimo. Es por eso. Las condiciones previas a este aumento de salarios eran precarias. Un día de descanso a la semana, eh, salarios bastante bajos. Hoy está mejorando bastante gracias a eso. Pero tampoco nadie habla por ellos. O sea, que alguien verdaderamente hay una asociación eh, que luche por los derechos de los trabajadores y no solo de los que ya tienen todo y no quieren dar nada a cambio, sino también por aquellos que son totalmente invisibles para algunos, no para mí, porque yo manejo una bolsa de trabajo donde trato de conseguirles el primer empleo a mis exalumnos. Y ahí justamente es dar esa oportunidad, decir, bueno, si ya el paciente está en casa, ya se bajó del hospital a la comunidad, al primer nivel de atención, esas clínicas de diabetes, de nefrología, de curación de heridas, y si en casa necesitan apoyo, justamente va a haber trabajo para esas enfermeras, que se contraten y digan, bueno, yo por lo menos vengo a hacer nada más la curación una vez al día, ¿no? Y ya es una ganancia para alguien que está iniciando o que está estudiando todavía y que puede ganarse, a llegarse unos pesos a su
a su persona. Entonces, sí es crítica y también es propuesta. Aquí hay dos, que la comunicación no solo la propongo, es obligada entre el primero y el segundo nivel. Que haya representantes de la jurisdicción en el hospital y del hospital en la jurisdicción. Eso es obligado, eso es a fuerza, no es de que uno quiera. Pero bueno, lo propongo. Y la segunda situación es que desaparezca el T1, se baje la denominación y el T3 entonces se conviertan en esas clínicas para atender a los pacientes que hacen sobrecarga en los hospitales. Ahí es donde se dialicen, es ahí donde también los enfermeros de primer nivel pues retomen, que no solo es salir a la calle, hacerse eh, las horas y regresar con un... Me da esa risa porque usan unas, esas no son sábanas, esas son, no sé cómo se llaman, carpas, son unas hojísimas que llenan y ponen y sí, eso está muy bien, eso es parte de, pero hay otra parte que no se está cubriendo y que bien haría a la Secretaría de Salud escuchar esta propuesta. Por lo cual les pido que compartan este video, se suscriban en el botón de abajo de suscribirse, van a ayudar al crecimiento de este medio que no es solo mi voz, porque en el segmento justamente de entre amigos, está puras propuestas. Son solo propuestas de personal que ya trabaja o de estudiantes o de amigos, amigas que proponen y que tienen mucho que decir. Así es que el canal bien vale la pena. Y creo que esta situación que comento hoy mmm, la escucharon aquí, en este canal, sencillo y humilde canal, pero ojalá con la ayuda de ustedes pueda reproducirse, replicarse hasta llegar a los oídos de quien debe llegar para que efectivamente se concrete esta situación con las mejoras que se puedan hacer y que se deban hacer para que todos salgamos ganando. Pero siempre lo que está mal. Las manzanas podridas deben de irse y esas están en todo lugar. O cambian o por nombre y apellido por aquí saldrán. Y no me importa si hay demandas o se ofenden. Lo que está mal y hay que estigmatizar lo que está mal. No se trata de maniqueísmo, si es blanco es bueno y si es negro es malo, sino de las prácticas. Los errores humanos también los tengo yo y los puede tener cualquiera, pero no una práctica continua de ser obtuso, de ser eh, por vocación estúpido. Eso sí, no. Gracias por escucharme, por oírme, por compartir quien lo hace y recordar siempre que sin autocrítica no hay crecimiento. Gracias.